Bienvenidos a Oscuras Historias de Terror. El espejo embrujado. Bienvenidos, intrépidos espectadores, a una velada donde las sombras cobran vida y los susurros del pasado se entrelazan con el presente. En esta noche llena de misterio y terror, te presentamos una escalofriante historia que te hará temblar hasta los huesos. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad se desdibuja y el horror acecha en cada rincón. Es hora de sumergirse en la oscura y perturbadora historia de un espejo embrujado, donde la línea entre la cordura y la locura se desvanece en las sombras de la noche. Que comience la aventura hacia lo desconocido. En la tranquila ciudad de Greenwood, Emily recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su tía abuela Eleanor había fallecido, dejándole como una herencia una antigua y hermosa casa victoriana, junto a sus pertenencias. Entre ellas había un objeto que capturó inmediatamente su atención: un espejo ovalado, tallado con intrincados detalles dorados, que había sido parte de la familia durante generaciones. Al principio, Emily quedó fascinada por la belleza del espejo y lo colocó en su habitación. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños y perturbadores. Por las noches, escuchaba susurros inexplicables que parecían provenir del espejo. Imágenes fugaces y perturbadoras que se reflejaban en su superficie, aunque no había nada a su alrededor que pudiera explicarlas. Incluso llegó a ver su propio reflejo distorsionado de formas grotescas y terroríficas. A medida que pasaban los días, Emily se volvía cada vez más paranoica y ansiosa. Su sueño se vio afectado por las pesadillas vividas y espeluznantes, en las que se veía atrapada en un mundo distorsionado y macabro. Comenzó a sentir una presencia ominosa que la observaba constantemente, incluso cuando estaba sola en su habitación. Decidida a descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables, Emily investigó la historia del espejo. Descubrió que había pertenecido a una mujer llamada Elizabeth, quien había sido acusada de brujería en el siglo XIX y había sido ejecutada frente a ese mismo espejo. Se decía que su espíritu vagaba en busca de venganza, atrapada en el reflejo del espejo. Emily se encontraba decidida a desentrañar el misterio que envolvía al antiguo espejo que había heredado de su tía abuela. Los susurros inexplicables y las perturbadoras imágenes que veía reflejadas en su superficie la mantenían despierta por las noches y la llenaban de temor. Con el corazón latiendo con fuerza, se sumergió en una investigación para descubrir la historia detrás de ese objeto encantado. Desempolvando libros antiguos y registros históricos, Emily se adentró en la oscura historia del espejo. Fue entonces cuando descubrió un nombre que resonó en su mente como un eco siniestro: Elizabeth. Según los archivos del siglo XIX, había sido una mujer acusada de brujería en la misma ciudad donde ahora reside Emily. La historia relataba que Elizabeth había sido juzgada y condenada a muerte por sus prácticas ocultas, y su ejecución había tenido lugar frente al espejo que ahora estaba en posesión de Emily. Con un escalofrío recorriéndole la espalda y las manos, Emily continuó investigando y descubrió que se decía que el espíritu atormentado de Elizabeth vagaba en busca de venganza. Atrapado en el reflejo del espejo, se contaban leyendas de su presencia perturbadora, de las palabras susurradas en la oscuridad de la noche y de su deseo implacable de cobrar retribución a aquellos que osaban desafiarla. Mientras Emily profundizaba en la historia, sentía como el terror se apoderaba en su corazón. ¿Podría ser cierto que el espíritu de Elizabeth estaba detrás de los sucesos inexplicables que había experimentado? ¿Estaba ella también destinada a convertirse en una víctima de la venganza de la mujer condenada por la brujería? Con el corazón lleno de temor, pero con la determinación en su mirada, Emily se enfrentó a la verdad que había descubierto. Sabía que solo había una forma de liberarse de la maldición que acechaba el espejo: enfrentarse
al espíritu de Elizabeth y poner fin a su búsqueda de venganza de una vez por todas. Mientras Emily profundizaba en la historia de Elizabeth, una revelación impactante comenzó a tomar forma en su mente. A medida que revisaba los detalles de la vida de Elizabeth, comenzó a experimentar extrañas sensaciones de déjà vu, como si hubiera experimentado esos eventos antes. Otros le llaman premonición, como si hubiera estado allí, presente en cada momento de la vida de Elizabeth. Entonces, en un instante de claridad impactante, lo comprendió todo. Emily se dio cuenta de que ella misma era la reencarnación de Elizabeth. Las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente. Los susurros del espejo, las imágenes reflejadas distorsionadas, todo tenía sentido ahora. Emily había sido Elizabeth en otra vida, condenada por las mismas acusaciones de brujería que ahora la atormentaban. El espejo, en su búsqueda de venganza, había sido atraído hacia Emily, buscando reencontrarse con su antigua dueña para poder llevar a cabo su oscuro propósito. Elizabeth había sido ejecutada frente a ese mismo espejo, y ahora su espíritu atormentado buscaba justicia, ansioso de cobrar su venganza contra aquellos que la habían condenado en el pasado. Con el corazón palpitante y la mente llena de terror, Emily se enfrentó a la verdad desgarradora. Ella era Elizabeth, y el espejo estaba decidido a reclamarla y llevar a cabo su destino macabro. Ahora, Emily debía encontrar una manera de enfrentarse al espíritu de su vida pasada antes de perder la cordura y detener la espiral de venganza, antes de que fuera demasiado tarde. La noche se cernía sobre la mansión victoriana, ahora propiedad de Emily, con una oscuridad opresiva, y el espejo parecía irradiar su energía siniestra que llenaba la habitación con un aura de malevolencia. Emily, aterrada, se enfrentó al reflejo distorsionado de su propio rostro en el espejo embrujado. La verdad oculta en el espejo había sacudido su mundo, y ahora se encontraba en una lucha desesperada por mantenerse en pie, sin flaquear. A medida de que los días pasaban, Emily comenzó a experimentar cambios perturbadores en su comportamiento y en su propia percepción de la realidad. Voces susurrantes y murmullos inquietantes resonaban en su mente, mientras las sombras parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, adoptando formas grotescas y amenazantes. El espíritu de Elizabeth, cada vez más poderoso, comenzó a ejercer su influencia sobre Emily, atrayéndola hacia la oscuridad de su propia alma atormentada. Emily se encontraba luchando por mantenerse aferrada a su identidad, pero las fronteras de su ser y el de Elizabeth se mezclaban cada vez más con cada día que pasaba. Los recuerdos de la vida pasada de Elizabeth comenzaron a inundar la mente de Emily, consumiéndola con visiones de un pasado oscuro y tortuoso. Sentimientos de ira, resentimiento y sed de venganza se apoderaron de ella, mientras el espíritu de Elizabeth la empujaba hacia el abismo de la locura. Desesperada por encontrar una salida de esta espiral descendente, Emily se aferró a cualquier hilo de cordura que quedaba en su mente turbada. Con el tiempo agotándose y su cordura pendiendo de un hilo, Emily se enfrentó a una elección desgarradora: rendirse ante el espíritu de Elizabeth y sucumbir a la oscuridad que la consumía, o encontrar la fuerza dentro de sí misma para resistir y luchar por su propia salvación antes de que fuera demasiado tarde. Aterrorizada, pero decidida a liberarse de la maldición, Emily buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. Este experto, llamado Dr. Donovan, era conocido por sus habilidades en el campo de lo sobrenatural y había enfrentado desafíos similares en el pasado. Juntos, Emily y el Dr. Donovan se sumergieron en un ritual antiguo y poderoso para purificar el espejo y liberar el espíritu atormentado de Elizabeth. Utilizando hierbas sagradas, incienso y palabras de poder, realizaron ceremonias destinadas a romper los lazos de la maldición que habían atado a Elizabeth al espejo durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, se hizo evidente que la maldición era más fuerte de lo que habían anticipado. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, el espejo se resistía a ser destruido.
Cada golpe y cada intento de romper su superficie resultaban en fracaso, dejando a Emily y al Dr. Donovan desesperados por encontrar una solución. Fue entonces cuando el Dr. Donovan recordó una antigua leyenda que hablaba de un objeto sagrado capaz de contener el poder de la maldición y sellarlo lejos de este mundo. Determinados a encontrar esta reliquia mística, Emily y el doctor se aventuraron en una búsqueda desesperada que los llevó a los rincones más oscuros y peligrosos del mundo de lo sobrenatural. Ambos se enfrentaron a una serie de desafíos aterradores en su búsqueda para romper la maldición del espejo embrujado y liberar el espíritu de Elizabeth. En su viaje se encontraron con criaturas malignas y fuerzas oscuras que intentaban detenerlos a toda costa. En su primera parada se aventuraron a un antiguo cementerio, donde los espíritus inquietos clamaban venganza y los muertos acechaban en la oscuridad. Se vieron obligados a enfrentarse a entidades fantasmales que intentaban arrastrarlos al más allá, desafiando su coraje y su determinación. Más tarde se adentraron en un bosque embrujado, donde los árboles retorcidos y las sombras danzantes ocultaban secretos oscuros y peligrosos mortales. Se encontraron con criaturas de pesadilla que acechaban entre los árboles, listas para devorar a cualquier intruso que se atreviera a cruzar su camino. En su búsqueda desesperada, Emily y el Dr. Donovan también se enfrentaron a pruebas de ingenio y astucia. Se encontraron con trampas y acertijos cuidadosamente diseñados para poner a prueba su habilidad para resolver problemas y su capacidad para pensar con claridad bajo presión. Pero en su mayor desafío llegó cuando finalmente localizaron el objeto sagrado que necesitaban para romper la maldición del espejo. Para llegar a él, tuvieron que atravesar un laberinto de túneles subterráneos, infestado de criaturas monstruosas y trampas mortales, arriesgando sus propias vidas en cada paso que daban. A pesar de los peligros y obstáculos que enfrentaron Emily y el Dr. Donovan, nunca perdieron la esperanza ni la determinación. Con valentía y perseverancia lograron superar cada prueba y tribulación que se interpuso en su camino, demostrando que juntos eran capaces de enfrentarse a la oscuridad y salir victoriosos. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando Emily y el doctor regresaron triunfantes a la mansión. El objeto sagrado, con su poder y la maldición del espejo finalmente rota. Este objeto era un cuchillo de plata. Con un suspiro de alivio, colocaron el objeto en el lugar designado, sellando así el destino del espejo embrujado y el espíritu de Elizabeth. Finalmente, Emily y el doctor lograron sellar el espejo en un viejo baúl y enterrarlo en el jardín trasero de la casa. Después de una noche de descanso reparador, Emily salió al jardín trasero para contemplar el lugar donde había sido enterrado el baúl con el espejo en su interior. La tierra estaba tranquila y serena, como si nada de lo ocurrido hubiera dejado una huella en aquel lugar. Aunque los sucesos extraños cesaron, Emily nunca pudo olvidar la experiencia aterradora que vivió. Se preguntaba si el espejo había sido realmente purificado, o si la oscura presencia seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar su venganza. Recuerda suscribirte, comentar y darle like, porque esto es Oscuras Historias de Terror. Hasta pronto.